Vale. Así que, y ahí, gracias a Dios, todo fue bien y no pasa nada. Ahora estoy grapado aquí en la barriguita, así que si me veis que no puedo saltar ni gritar cuando predico, ni tirarme al suelo, no lo suelo hacer tampoco. Pero ya mañana me sacarán las grapas y estaremos, gracias a Dios. Pues algunos no me querían dejar de predicar hoy y yo realmente no es que tenga mucho ánimo de hacerlo, pero hay algo que me veía venir encima y digo, bueno, yo quiero acabar algo que empecé hace algún tiempo en cuanto al capítulo 7 de Primera de Corintios y de alguna manera dejarlo un poquito y ya viene Semana Santa y tendremos algunas predicaciones que tendrán que ver con esa obra de Cristo que vino a ser para nosotros, que no es única y exclusiva la predicación del sufrimiento de Cristo para la Semana Santa, es para todo el año, pero por supuesto de una manera muy especial en Semana Santa. Entonces estaremos viendo un poquito más. Para hacer un pequeño y breve resumen, hemos estado viendo realmente las relaciones que Dios aprueba o que hay en la familia. Hemos estado viendo soltería, o hemos visto que en el capítulo 7 habla de soltería, habla de viudez también, habla de matrimonios, también habla de matrimonios creyentes, de matrimonios, un creyente con un incrédulo, cómo debería de ser la situación. Todo esto, viéndolo hoy en día, a lo mejor no nos parece, y sí que parece, y al mismo tiempo digo, pues nuestra sociedad está así también, pero parece que no tiene mucho sentido. ¿Por qué diría esto? La sociedad de Corinto es una sociedad tricultural principalmente. Corinto está en Grecia, entonces una ciudad griega, más o menos, en todo lo que tenía que ver Macedonia, pero más o menos cerca a los griegos, una cultura griega, una cultura que se ha mezclado con la cultura romana. Entonces tenemos una cultura oriental con una cultura occidental, y luego aquí vemos la cultura judía que está también ahí dentro. Y en cuanto al matrimonio, es algo, hoy en día no es, lo sabemos, lo hemos visto, pero no es tan común que ocurra, pero generalmente en las culturas griegas y en las culturas judías los padres concertaban las bodas de sus hijos o sus hijas generalmente, y la cultura romana ya era un poco más occidental y realmente pues se tenía en cuenta, y sobre todo en la clase media alta pues se tenía en cuenta la opinión, por decirlo así, de los hijos en un sentido. Pero Pablo tiene que establecer que la iglesia es la casa de Dios, y en la iglesia vive la familia de Dios, y la familia de Dios escucha al padre de familia, y el padre de familia tiene una palabra que ha dado, y Pablo tiene que establecer que aunque tú vengas de donde vengas, si vienes de Colombia, que se hacía, si vienes de Rumanía, se hacía lo que se hacía, si vienes de España, se hace lo que se hace, todos tenemos un punto común donde debemos encontrarnos y que debemos de ver qué es lo que le agrada a Dios. Porque recuerda que el que te hizo a ti, el que te ha creado, el que te ha diseñado, el que te sustenta y aquel a quien nuestra vida le tiene que dar cuentas, es al Creador. Y el matrimonio es un pacto de la creación. El matrimonio no es algo que inventaron los cristianos, si lo puedo decir de alguna manera. Matrimonio es de la creación. Dios creó, dejará el hombre, y no dijo si era creyente o no,
su padre y a su madre, y la mujer también, por supuesto, y se unirán y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, es algo que ha establecido Dios para todas las criaturas humanas. Así Dios lo quiere. Así que Dios instruyó el matrimonio, que debe ser un pacto voluntario que se hace de manera formal, legal y pública. Y esas son las tres cosas importantes que debe tener: formal, legal y pública. Así que este pacto de amor tiene que ver, y el apóstol Pablo dice, pero quiero que entendáis que este pacto de amor es un pacto, una decisión que se toma delante de Dios para honrar al Creador que nos ha hecho, que nos ha diseñado, que nos ha creado. Entonces, agape es la palabra que de alguna manera Dios quiere que prevalezca y que sea la razón del matrimonio. Entonces, el agape es una expresión genuina y sincera de afecto y benevolencia, sin reservas, dándose y entregándose el uno al otro, sin reservas en todos los sentidos. Y eso, matizado de alguna manera, lo veremos en el capítulo 13, versículo 4, dice, el amor es, y ese es ese agape, sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no es egoísta, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este es el amor que Dios quiere, que nosotros recibamos de Él y que al tenerlo en nuestro corazón lo compartamos con nuestro prójimo. Y de alguna manera especial en nuestro matrimonio. Y es lo que Dios ha establecido. Así que teniendo esto en cuenta, quisiera llevaros a que todas las relaciones que vemos, Dios, o vamos a decir que Dios aprueba, por supuesto, los matrimonios, los solteros, los viudos, los separados, etcétera, las relaciones en esta vida son temporales e incluso inestables. Así son las relaciones que tenemos, son temporales. Yo con mi mujer estoy casado y hasta la eternidad. Y yo dice, no, hasta que la muerte os separe. En el cielo no se casarán ni quedarán en casamiento. Así es. Ahora, ¿qué es lo que va a haber? ¿Va a haber relación en el cielo? Y Dios dice, claro que sí. Porque todo esto que estáis viendo hoy, todo lo que veis y palpáis con vuestras manos, es solo una imagen de lo que verdaderamente es y la realidad de lo que Dios tiene esperándonos en el cielo. Vamos a ir al Señor en oración y en un momento, aunque voy a leer solamente 1 Corintios 7:23. 1 Corintios 7:23. Porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En medio de las relaciones, este versículo. Porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el Dios poderoso que estás en los cielos y que tú verdaderamente gobiernas. Por eso, cada vida, cada alma, cada acción, cada circunstancia, cada cosa que pasa en nuestras vidas, tú tienes un propósito de corregir algo o enseñarnos algo de tal manera que miremos a Dios y te preguntemos, ¿qué quieres que haga con mi vida? Y tú nos vas a responder con tu palabra, Señor. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera, por favor, que
tuvierais en mente, en vuestro corazón, que orarais por la familia del hermano José Félix Díaz. Pues su mamá falleció esta semana y fue a la presencia del Señor. Que el Señor consuele tu corazón y te acompañamos en el sentimiento, hermano. Muy bien, pues vamos a continuar y, por supuesto, una de las cosas que quiero matizar en cuanto a las relaciones es que el ejemplo cúspide, clave y que deberíamos de enfocar nuestros ojos en cuanto a las relaciones es Cristo. Cristo es la máxima de lo que es una relación, una razón de amor porque obra por nosotros. Y hicimos esa comparación y dijimos que el matrimonio es realmente un reflejo de ese matrimonio que está preparado para las bodas del Cordero, que es Cristo con su iglesia. Y mencionamos en aquel momento, y dijimos, que cada matrimonio debería ser una representación o imagen de esa boda celestial como Cristo con su iglesia. Y dijimos que el esposo sirve a la esposa, eso lo basamos en Efesios capítulo 5, si alguno queréis apuntarlo, ya lo podéis leer. El esposo sirve a la esposa como Cristo a la iglesia. La esposa se somete voluntariamente. Y se somete voluntariamente. Todas las palabras están bien puestas. En ningún sitio la Biblia dice, maridos, someter a vuestras mujeres. Dice que la mujer voluntariamente se someta. Y eso es clave e importante en una sociedad que a veces no ha entendido, y digo entre los cristianos incluso, la palabra de Dios, o no ha querido entender. En segundo lugar, decimos que el esposo se sacrifica por su esposa. Y claro, ya puedes comprender, si él me sirve y si él se sacrifica por mí, pues someterme a que decidamos algo juntos y estemos de acuerdo en la decisión, es fácil. Y además, da gusto de ver ese amor, porque el verdadero amor se sacrifica, el verdadero amor sirve. Y en esto, si el marido se sacrifica por la esposa se santifica y se purifica para el esposo por la obra de Cristo en su vida. Y eso se hace cada vez más fieles, más fidelidad y más comprensión y más unión. Y recuerda que el propósito del matrimonio es que Dios cumpla su palabra en tu vida. Y los dos serán uno. Dice, no lo puedo entender. Yo veo a mi mujer, me veo a mí, no somos uno. Ella piensa, yo pienso. Entonces ya hay problema. Si piensa uno solo, no. Dios dice, no. Dos mentes, dos corazones, pero unidos. ¿Cómo pueden hacerlo? En Cristo. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esposa y Cristo. Unido ahí. Es Cristo la razón de nuestra unión. Es Cristo la gloria que queremos dar con nuestro matrimonio. Es Cristo el fin de nuestro matrimonio. Así que el esposo vive dando sustento a la esposa y la esposa vive dando ese soporte, esa ayuda idónea que le completa en todos los aspectos. Y por supuesto, vemos realmente que cuando habla de esa dedicación del esposo, pues por supuesto, esposos, sois sacerdotes en vuestra casa, y que se os llame cabeza de familia, no es que tengáis la cabeza más grande, porque algunos no lo han entendido, ni tampoco que soy el que manda aquí, sino que ser cabeza de familia realmente enfoca muy bien que tiene que ver con ese proveer, proteger y pastorear, que es lo que un hombre debería hacer en su hogar, en su familia, por supuesto. Ahora, es verdad que llegamos ahí y tratamos muchos temas en cuanto a los matrimonios, qué pasa con los separados, qué pasa con esto, y Dios establece aquí un principio que quiero remarcar una vez más,
lo primero que es importante remarcar es ese principio fundamental de contentamiento como tal. Y Dios lo dice bien claramente, que sale en la palabra de Dios. Y Él dice en el versículo 17, esto ordeno en todas las iglesias, contentamiento en el estado civil y legal en que estás ahora mismo. Si tu estado no es legal, entonces tienes que trabajar. Lo que Dios reconoce en una pareja que se casa es la sentencia legal. Algunos piensan que el pastor haga así. No, 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 por supuesto que no. A menos que el pastor esté puesto como una autoridad legal. Ahora mismo la Iglesia Bautista La Buena Nueva tiene a su pastor como un ministro de culto que legalmente puede celebrar una boda para que en ese mismo momento, por la autoridad que me da el gobierno, se pueda celebrar el matrimonio legal. Pero hubo un tiempo en que éramos una iglesia que todavía no teníamos eso. Y decíamos, tú tienes que ir delante de la justicia y celebrar tu matrimonio. Y Dios reconoce esa autoridad que Dios da a las autoridades civiles para casar. Y es un paso delante de Dios. Pero si yo no creía en Dios, pero Dios reconoce eso. Así es. Así que, entonces, si quieres leer ahí en el 17 al 24, vas a ver de varias veces cómo insiste en que en el estado en que estás, como fuiste llamado, como te encontraste y realmente como estás ahora mismo, quédate. Y si no, reconcíliate. A los solteros, quisiera hablar un momentito a los solteros. Los solteros. Y quizás las viudas también. El apóstol escribe en los versículos 8 y 9 del capítulo 7 y les dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, mejor es casarse que estarse quemando. Así que Pablo utiliza una ilustración que todos van a entender en cuanto a cómo es nuestro ser, de qué significa quemarse y qué significa continencia, por supuesto. Entonces, él está tratando de decir a los solteros y a las viudas creyentes que si tienen el don de continencia, entonces sería bueno quedarse así para servir más y mejor al Señor. Pero si no lo tienen, el don de continencia, que se casen en el Señor. Y lo dice en el versículo 31, cásense en el Señor para no estarse quemando. Y vemos realmente que está explicando esa situación. El versículo 25, 7:25, perdón, dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Y ya hemos dicho que todo es inspirado por Dios. La cuestión es si el Señor Jesucristo habló de ese tema. Y entonces dice, si no hablo de ese tema, ahora el Señor me lo ha revelado. Mas doy mi parecer, y eso no quiere decir que es una opinión de hombre, sino que es inspirado por el Espíritu Santo, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure casarse. Estar libre de mujer, no procure casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Y lo que está, bueno, quisiera pues que tuvieseis
Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, para no tenderos lazos, sino para lo bueno y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El apóstol Pablo está tratando de decir, si estás soltero, tienes una mejor condición para servir al Señor. No tienes tantos obstáculos en tu vida. Y si estás casado, no procures soltarte. Y en esta situación había muchos tipos de matrimonio que ya mencioné una vez, que algunos parecerían que eran simplemente caprichos de sus dueños, porque algunos eran esclavos, pero él decía, no procures soltarte, quédate como estás, así mismo. Así que lo que Pablo está tratando de decir, la soltería es para un mejor servicio a Dios. En primer lugar, a los que están solteros, quisiera hablar en esta mañana, la soltería es un regalo de Dios. A propósito, es un regalo del Señor. Tiene más tiempo para el Señor. Pero incluso el Señor dice, casarse como estar soltero, lo da Dios. No es una cuestión de qué tú deseas, sino qué es lo que Él quiere para tu vida. ¿Qué es la voluntad del Señor para tu vida? Casarse, Dios te dará pareja. Quedarte soltero, Dios te dará la capacidad de permanecer soltero. Por supuesto, siempre en santidad. No es que el soltero es libre para vivir perversamente. No. Ni el soltero ni el casado es libre, si es creyente, para vivir perversamente. Nunca. Siempre en santidad. Así que la soltería es un regalo de Dios. También los solteros están libres de los problemas del matrimonio. ¿Cómo? Sí. Suelen decir que los que están dentro quisieran estar fuera, los que están fuera quisieran estar dentro. Bueno, sí, querer, pero ¿qué es la voluntad del Señor? Es lo que debemos hacer. En los matrimonios hay desacuerdos. En los matrimonios hay discusiones a veces también. En los matrimonios a veces pasan por crisis, etcétera, etcétera. Un soltero no tiene eso. Se preocupa de cómo agradar al Señor. Los casados tienen sus agendas muy repletas. Muchas veces comparado, culto, no, me tengo que quedar a cuidar al nene, no puedo ir al desayuno de hombres. Lógico, te casaste y tienes una responsabilidad. Claro que sí, por supuesto. Y nos lo dice en el versículo 32 que hemos leído, el 7:32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y no está diciendo en ningún momento de que agradar a tu mujer sea nada contra Dios. Al contrario, es Dios que te lo manda. Agrada a tu esposa. Y lo vemos. Así que tanto un estado como un otro son bendecidos por Dios. La soltería y la viudez incluso, y el casado. A propósito, por si alguien no lo ha entendido, un casado separado no es ni un soltero ni un viudo, ¿vale? Porque algunos han utilizado de estos textos para decir, bueno, es que un casado que se ha divorciado ya está viudo o ya está soltero. Delante de Dios, lo vamos a leer en un momento, no. ¿Vale? Así que, pero vuelvo a repetir y no os olvidéis,
en el estado en que estás, quédate y estate contento. Que lo dice el Señor. También, no solamente la soltería es un regalo y los solteros están libres, sino también que Dios sabe tu condición y te conoce y sabe que no es fácil estar solo. De hecho, miró a Adán y dijo, este sí que necesita una. Va a ser el primero y le buscó una esposa. No es bueno que el hombre esté solo, dijo en Génesis. Y le hizo una mujer. Hermano, te va a costar una costilla, por lo menos. Así que, por lo menos, algunos dicen, bueno, todas las costillas. Pero Dios sabe y Dios sabe lo que hace. Pero en cuanto a los solteros, pues Dios da a los solteros una oportunidad de tener una buenísima relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que se ocupa de mantenernos verdaderamente santos y puros para Él. Ese soltero debe de dejar que el Espíritu Santo le obre en su vida, le controle y que se someta a Él. Y Dios va a obrar en su vida y va a suplir esa soledad quizás, va a suplir también esos momentos de que se encuentra un poco que no tiene algunas otras cosas que hacer que están en el matrimonio, pero tendrá muchas otras cosas. Y también los solteros son o manifiestan, realmente los solteros son una manifestación de la espera con anhelo de las bodas del Cordero. O sea, el soltero es un reflejo de esa espera. Viene el esposo a por mí. O yo voy a la casa del esposo. Y para celebrar las bodas del Cordero. El privilegio más grande que el privilegio más grande que nosotros tenemos es que Cristo nos llame su esposa. Los casados debemos ser un fiel reflejo del matrimonio de Cristo con su iglesia. Y para los solteros, lo mejor está por venir. Pero mientras vivamos, que vivamos de tal manera que le demos honra y gloria al Señor. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Solteros, presentar vuestros cuerpos al Señor. Casados, presentar vuestros cuerpos al Señor también. Y estés en la condición que te encuentres hoy. Hoy es un momento para decir, aquí te ofrezco lo que es tuyo, a propósito. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay otra cosa más grande que el hombre desea en su vida que estar en el centro de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque recuerda que eso es lo que le da gloria. Eso es lo que glorifica al Señor. El propósito supremo del cristiano. ¿Sabéis cuál es el propósito supremo del cristiano? Es darle gloria a Dios. Dice en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué te ha creado Dios a ti? Canta conmigo, por favor, el número 595. 595. Él me hizo para alabar su nombre. 595. Él me hizo para alabar su nombre. Él me hizo para alabar tu nombre,
Él me hizo y le glorificaré. Mis caminos no los sé, mas entiendo yo por fe que me hizo para Él y le glorificaré. No podía menos que expresar esa alabanza al Señor a través de este cántico, y no quería que escucharais mis notas desafinadas, así que os pedí que cantarais conmigo. Por supuesto, Dios es el ser supremo que merece toda honra, toda gloria, el que ha sido la razón de nuestra existencia, el que es la razón de nuestra subsistencia y el que será la razón de nuestro final, de darle a Él toda la honra y toda la gloria. Porque aún el que no ha querido doblar su rodilla y honrarle y glorificarle, un día le dará toda la gloria a Dios. Y su boca confesará que el Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes, y su rodilla se doblará. Sí. Aunque no haya querido creer en Él, creerá en Él, pero será demasiado tarde. Hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día de la salvación. ¿Y por qué? Pues porque todas estas relaciones que aparecen en este capítulo nos señalan a una relación principal que Dios ha querido manifestar a través de su Hijo. ¿Sabéis por qué mandó el Padre al Hijo a la tierra? Hijo, quiero que vayas a por una esposa. Pero Padre, la esposa está sucia, es una esclava, la esposa está metida en el pecado. Y él le dijo al hijo, hijo, baja, paga lo que ella debe y rescátala, redímela. El esposo compra a la esposa sacándola de la esclavitud para las bodas del Cordero. El esposo saca a la esposa de la esclavitud para las bodas del Cordero. Dice en 1 Corintios 7, 3, me llama mucho la atención de que esté ahí en medio y dice, porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y por supuesto está hablando de esa esclavitud al pecado, esclavitud a la carne, esclavitud a los malos deseos del diablo. Así que en ese sentido vemos realmente que fuimos comprados por precio. ¿Qué precio se pagó? ¿Fue muy alto el precio? El Salmo 49 hace una descripción preciosa del precio que se tuvo que pagar, que no hay nada. O sea, todos los millonarios de este mundo, juntos, todos los gobiernos de este mundo, juntos, con todas sus riquezas, no pueden comprar y pagar delante de Dios un alma. Un alma solo. No te digo los millones de almas. No pueden. Dice el Salmo 49, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. No podrá. Salmo 49, versículos 6 y 7. Ninguno podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Versículo 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Hombre, mujer que estás aquí, no hay nada que pueda pagar el rescate de tu alma. El pecado te tiene esclavizado. El pecado te tiene condenado. El pecado te tiene destinado a un lugar eterno. Pero no es un lugar que dirás, bueno, luego haré lo que pueda. Es un lugar donde no hay salida. Una vez entrado allí, es imposible la salida. Hoy es el día de dejar que el precio que Cristo pagó por ti te rescate.
y te salve, y te adopte, y te ponga dentro de su esposa, la iglesia. Qué bendición tan grande para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Dice ese texto, por precio fuisteis comprados. ¿Qué precio pagó el Hijo? Es que Él tenía todo el oro del mundo y Él pagó oro. Ni el oro puede pagar un alma. Dice primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Tu alma vale la sangre, pero no cualquier sangre. La sangre del Cordero de Dios. La sangre de un Cordero, el único que ha habido en toda la faz de la tierra, que nunca ha cometido ni un solo pecado. Sangre limpia, sangre perfecta, sangre agradable a los ojos del Padre. Porque el Hijo pagó al Padre su deuda y mi deuda. Así es. Así que, dice, sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí lo especifica el apóstol Pedro. Pero ve claramente, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cordero de Dios. Y lo reconoce, y tú tienes palabras de vida eterna. Qué bueno, al ver cómo habéis. Entonces, al ver que has sido comprado, tu alma no siente gratitud, no siente deseo de agradarle y de glorificarle. Entonces deberías conmigo en el capítulo 6 de 1 Corintios 6, el versículo bien 20, estar ahí, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué debo hacer? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y escucha, y no sois vuestros. Tenlo en cuenta, no te perteneces. Por creación le perteneces a Dios. Porque sostenimiento de tu vida cada día le perteneces a Dios. Por redención le perteneces a Dios. Él es nuestro Señor. Así que qué bueno es cuando el apóstol Pablo escribe a los Colosenses y le dice en el capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nadie con pecado entrará en el cielo. Todo pecador que entra en el cielo habrá sido lavado en la sangre preciosa de Cristo. Y entrará sin ni un pecado. Así es. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo, presente, pasado y futuro. Todo pecado. Así es la obra de nuestro Señor. Así que en el cielo, al Cordero de Dios, le cantaremos. ¿Y qué le cantaremos cuando estemos allí? Pues dice Apocalipsis 5:9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No importa cuál sea tu condición, ven a Él y Él te perdona y te limpia de todo pecado. Porque Él es el único que tiene el poder de comprar tu alma. Porque tu alma está perdida en este mundo sin Cristo. Tu alma va al derecho al infierno sin Cristo. Tu alma está sucia y ningún alma inmunda entrará en la presencia del Señor. Deja que Cristo te compre. Deja que Cristo te lave. Deja que Cristo te perdone y deja que Cristo te haga, sea aquel que es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Él quiere obrar en tu vida. Por eso nos exhorta la palabra de Dios a ser libres. Dice, no os hagáis esclavos. Si tú has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, ahora tu deseo es darle gloria. En la condición que estás, en la situación en que te encuentras, dale gloria. Y si hay algo en tu vida que tú sabes que no le agrada al Señor, entonces
Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno es saber que puedo venir a Él y estar limpio. Entonces, Él nos exhorta a ser libres, habiendo sido rescatados, redimidos y comprados de ese mercado de esclavitud por la sangre de Cristo. Así que si el Hijo, dice el mismo Señor Jesucristo a los que lo vean, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. En la libertad de Cristo no hay lugar para pecar. Ahora que estamos, en la escuela dominical se nombraba, ahora que hemos sido libres, entonces libres de la esclavitud, libres del pecado, libres de la maldad, ahora, Señor, siervos de la justicia, siervos de la verdad, siervos, y mis miembros los uso para su honra y gloria. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué bendición tan grande. Si tú estás aquí en esta mañana y todavía no has creído de todo corazón y no has dejado que Cristo entre en tu vida, hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de pedirle perdón. Hoy es el día de decir, sí, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, que se haga una realidad en mi vida. Porque quiero estar seguro de que soy libre del pecado y siervo tuyo para honra y gloria de Dios. Qué bendición tan grande. Así que ahora ya no vivimos para nosotros, somos ciudadanos del cielo y buscamos las cosas de arriba. Como dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Nada ni nadie te puede arrebatar de las manos del Señor, del amor de Dios. Nada ni nadie te puede arrebatar de las manos del Padre, que estás seguro en Él. Él es el buen pastor, ni una oveja va a perder nunca. Qué bendición tan grande. Así que alabemos al Señor y démosle gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Quisiera terminar diciendo, todos los que han creído esto forman parte de esa esposa, de esa novia que se está preparando para las bodas del Cordero. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por lo que tú haces por nosotros. Gracias por tu palabra y gracias por el amor que nos has mostrado. Ayúdanos para que te honremos y te glorifiquemos en el nombre de Cristo Jesús.